El mes de diciembre comienza siempre de una manera muy especial porque siempre lo comenzamos con el tiempo litúrgico del Adviento y la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es de especial arraigo en España. Ahí está ese color azul inmaculista exclusivo de la Iglesia española con el que damos la bienvenida siempre al mes de diciembre. Pero en este régimen del 78, quería decir, este mes también comienza celebrando a la Constitución, como una especie de libro sagrado ante el cual todos debemos reverenciarnos y sobre todo que parece que contiene algunas verdades indiscutibles, pero que sin embargo en algún Mm. caso se permiten discutir sus supuestos defensores, sostenedores o bueno, llámenlos como ustedes quieran. Para analizar todo esto y muchas otras cosas tenemos a una persona que ya todos ustedes conocen de anteriores programas, que como les dije el mes pasado, a ustedes les gusta que esté en el programa y a nosotros también, que es Javier Garisoain, presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista, aunque bueno, a estas alturas la verdad es que no necesitas presentación alguna y más en estas ondas tradicionales. Así que una vez más te digo que bienvenida a esta casa que también es la tuya. Hola Rafa, buenos días. ¿Qué tal? Nada, encantado. Y vamos a por ello, por noviembre y un poquito de adelanto de diciembre. Exactamente, porque eso es lo que te quería pedir antes de entrar propiamente en el mes de diciembre, Mm, que nos contaras un poco lo que ha sido el mes de noviembre, este pasado mes de noviembre, mm. para la comunión tradicionalista carlista, porque desde luego ha sido un mes bastante cargado, con una agenda bastante apretada y bastante interesante. Así es, realmente los últimos años, siempre el principio de curso, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, viene bastante cargado de eventos. En este noviembre, pues empezamos con San Carlos Borromeo, el 4 de noviembre. Es un recuerdo a la dinastía legítima, a los Carlos, y ha habido varias celebraciones en distintos puntos de España. Luego, el día 16, domingo, tuvimos la entrega de los premios Hispanidad. Es una fecha importante también después del 12 de octubre. Nosotros lo hacemos, bueno, en una fecha variable, pero este año coincidió el domingo 16 de noviembre. ¿Qué más? Luego, pues tenemos la celebración importantísima también para nosotros de la Víspera de Cristo Rey, el Acto Nacional Carlista, que este año ha sido, pues prácticamente han sido tres actos, porque ha sido uno por la mañana en Madrid, otro a los pies del Cerro Los Ángeles, una comida, homenaje, tal, luego podemos comentar algo, y, y la, y lo que es la celebración más litúrgica en el Cerro, ¿no? ¿Qué más? Luego tuvimos la entrega del premio Hispanidad que quedaba pendiente del año pasado en el segundo Congreso de Reunificación de la Hispanidad en Medina del Campo. Y bueno, y ya está. Eso es lo principal de noviembre. Y si quieres, comentamos algo de diciembre, previsiones. Sí, cuéntanos un poquito de diciembre porque luego voy a entrar a saco, como se suele decir, y si me permites la Mm, expresión, mm, a hablar precisamente de, bueno, de lo que he utilizado para introducir esta sí. entrevista, este programa, que es precisamente esa celebración de la Constitución del régimen del 78. Así que Vale. antes de eso, Bueno, cuéntanos pues un poco cómo se no, plantea diciembre. en pocas palabras, lo principal que a nosotros nos gustaría que al llegar diciembre estuviésemos hablando de la Inmaculada y de la Navidad. Pero por desgracia vamos a tener que hablar del régimen del 78, ¿vale? Eh, para que no se nos quede en el tintero y por pasar página ya de noviembre, no sé si vas, mejor ya, sí. Quería comentar algo de la celebración de Madrid y del Cerro, el 22 de noviembre. Como te decía, fueron tres actos. Uno fue una manifestación en Madrid por la mañana. Fue una manifestación, sinceramente, fue una cosa pues, pequeñita, porque claro, tampoco da para mucho más, pero estuvo muy bien. Fue un ejercicio que hicimos de salir a la calle con pancartas, con banderas, con una manifestación propia, carlista, que yo creo que hace mucho tiempo que no hacíamos una manifestación 100% carlista, con nuestros lemas, con nuestra puesta en escena, ¿no? Y es muy importante transmitir ese mensaje de que nosotros los carlistas estamos no para formar un club que se mira al ombligo o que estamos a gusto entre nosotros, sino que estamos para dar un servicio a la sociedad. Y eso se hace en las calles. Luego, por supuesto, tuvimos nuestra parte ya más de convivencia y de celebración de nuestro acto anual,
Entonces nos reunimos en un restaurante al pie del cerro y ahí a los postres se hizo dos cosas. Hicimos la presentación a los asistentes del almanaque carlista, quienes han visto estos programas han podido ver la entrevista a Teresa Jaurrieta, su autora, que estuvo con nosotros presentándolo. Y después un merecidísimo homenaje a María Cuervo Arango, que es nuestra presidente honoraria y, bueno, pues vimos oportuno aprovechar en ese momento del acto nacional para, para agradecerle su vida de entrega, de lealtad y tantas cosas. Después, por la tarde, a las 5:30, tuvimos una misa en la Basílica del Cerro de los Ángeles, ya celebración de Cristo Rey, que terminó con una ofrenda floral y un responso ante las tumbas de los mártires del Cerro, que están ahí mismo enterrados. Y bueno, yo creo que ha sido una jornada muy bien celebrada. Estamos ahora haciendo balance todavía para ver qué se puede mejorar. Lo principal sería animar a que el año que viene, cuando Dios mediante la celebremos, que venga más gente, porque la verdad es que tanto la manifestación, de hecho, pensamos que sabemos que hubo gente que fue a la manifestación y que no fue a la comida, o gente que fue a la comida y no fue después a la misa, o gente que fue a la misa y no fue ni una cosa ni otra. Es decir, si nos hubiésemos juntado todos los que fuimos a los tres eventos, hubiésemos estado un grupo más numeroso, que eso siempre se agradece. En estos tiempos tan fríos, pues el calor humano y juntarse y verse las caras en directo, no a través de las pantallas, que las pantallas hacen su labor, pero en directo eso suma mucho. Ujú. ¿Qué más? Totalmente. Pues mira, si te parece, Javier, como bien has dicho, no es agradable tener que hablar del régimen del 78 y más en un mes que tiene pues ese carácter familiar de por sí, que es el mes de diciembre, a fin y al cabo, tanto por el Día de la Inmaculada, que era el Día de la Madre anteriormente, de hecho, antes de que lo cambiesen a mayo, el Día de la Madre era el 8 de diciembre por ser la Inmaculada Mm. Concepción, y luego está la fecha de la Navidad. Vamos a ir por el principio, porque claro, el 6 de diciembre, además muy pegado irónicamente a la Inmaculada Concepción, es cuando el régimen del 78 celebra la aprobación de su Carta Magna, su Constitución y todo eso. Es decir, lo que le sirve de sostén, o eso dicen al propio sistema. Cuando esta se aprobó, Javier, tú eras solamente un niño, eso es verdad. Sin embargo, a medida que fuiste creciendo y que fuiste tomando conciencia de la realidad que nos rodea, ya viste por aquel entonces que el sistema pues apuntaba maneras a que nos iba a llevar a situaciones como las presentes. Sí, sí, claro, claro. Se da una paradoja muy curiosa en este tema de la Constitución. Yo he oído toda mi vida, tengo ahora 56 años, y llevo toda mi vida oyendo la Constitución que nos hemos dado los españoles. Esa es una matraca que yo desde mi infancia la he oído, la que nos hemos dado los españoles. Y yo, casualmente, y otros muchos españoles, yo no tenía edad de votar el referéndum de la Constitución. Por lo tanto, yo particularmente no me la he dado, ¿eh? A mí que me registren, yo no me la he dado esa Constitución. Y todos los españoles que han venido después tampoco se le han dado, no se le han dado a sí mismos. O sea que ese mito democrático de que los españoles, ellos mismos se juntan y deciden votando, pues los que votaron eran una generación que muchos han fallecido y yo tengo la imagen de haber ido con mi abuelo Manolo allá en Galicia, el padre de mi madre. Posiblemente el hombre votaría que sí. No lo sé, porque era pues de estos de Fraga y conservador, ¿no? Buenísimo hombre, un buenísimo hombre, pero claro, políticamente, como tantos, pues se dejó llevar, porque aquel referéndum, pues como tantos referéndum, ¿no? Pues es una farsa. ¿Quién se lee una constitución? ¿Quién sopesa los motivos y las razones, ¿no? ¿A quién llegan las críticas a lo que te propone el gobierno? Pues la mayor parte de la gente dice, bueno, pues si lo propone el gobierno y este gobierno, pues son de los que puso Franco en su momento, pues no sé, pues ya serán gente que quiere el bien común y que quiere el bien de España. Entonces la mayor parte de los españoles votó que sí, pues porque se fió de lo que decían pues, hasta los obispos, o muchos obispos, o lo que decían los políticos con corbata, ¿no?
se da la paradoja de que a nosotros los carlistas nos dicen, no, es que vosotros imponéis o queréis imponer un sistema, el monárquico, que es un sistema que nosotros no hemos elegido, es un sistema que nos viene impuesto. Bueno, pues y yo les respondo, lo mismo exactamente que la Constitución, porque la Constitución se elige en un momento dado con el referéndum fraudulento o lo que sea, y las nuevas generaciones tienen que tragar ese sistema constitucional. Pues lo mismo los que en su momento eligieron o fundaron o con sus referéndums de la época fundaron las monarquías, ¿no? Pues luego esas monarquías nos la hemos dado. Es que la monarquía nos la hemos dado los españoles, lo mismo que dicen, o mejor, que dicen que nos hemos dado la Constitución. Eso para empezar. Y luego, pues hay una cosa, una reflexión que yo creo que es importante sobre el término Constitución. Es un término pues, que es revolucionario, es liberal y revolucionario y presuntuoso, porque que una generación diga que España se constituye, eso ya es lo que se inventaron pues, con las Cortes de Cádiz, ¿no? Con la Constitución de Cádiz. Que digan que a partir de ahora, a partir de ahora, a partir de hoy, nosotros, los representantes de los españoles, nos constituimos, es, como digo, muy presuntuoso, muy vanidoso y es falso, porque España ya estaba constituida. No se constituye. La palabra constitución podría tener algún sentido. Bueno, tiene sentido, por ejemplo, pues se me viene a la cabeza cuando se dice que un fundador constituye, o sea, una orden, una congregación religiosa y escribe unas constituciones. Vale, en ese caso, la palabra constitución está bien porque se constituye, nace algo nuevo. Incluso el caso de Estados Unidos, por ejemplo, pues 13 colonias que se habían constituido, se habían hecho a base de machacar a los indios, expulsarlos de sus territorios y los colonos llegados de Inglaterra fundan 13 asentamientos, ¿vale? Y en ese momento constituyen una nueva república, ¿vale? Ahí puede ser aceptable que los estadounidenses hablen de su constitución. Pero España, una nación milenaria que tenía siglos, que desde los concilios de Toledo ya se llamaba Hispania y que tenía sus instituciones, no tiene ningún sentido llamarle constitución, ¿no? Hay que decir también, hay que aclarar que el contenido de la Constitución del 78, siguiendo nuestro verdadero esquema constitucional, que es el de Dios, patria, rey, porque eso es muy importante también decirlo, que España está constituida, lleva siglos y milenios constituida, y el esquema constitucional que recoge mejor el ser de España y lo que es España es lo que se condensa en Dios, patria, rey. Entonces, la Constitución del 78 lo que hizo respecto al principio de Dios fue excluir a Dios de la vida política y social. Ese es el primer pecado. Lo segundo que hace la Constitución es convertir en la patria española, las Españas y el sistema pues, de formación regional de España, lo convierte en un sistema pues, federal, prácticamente federal moderno, con el agravante de que les llama a esas regiones, les llama autonomías. Y autonomía es lo que dan los padres a los hijos progresivamente hasta que alcanzan la independencia. Esa es la autonomía. Entonces, si tú a una región le das una autonomía y le empiezas a dar competencias y cada vez más competencias, y como el sistema electoral está hecho de tal manera que las minorías separatistas o nacionalistas negocian a base de dame competencias y te doy votos, llega al extremo de que al final la independencia, esa independencia se ve cada vez más cercana, ¿no? Y luego, y en tercer lugar, respecto al tema de la autoridad o del rey, lo que hizo la Constitución fue una cosa también muy vergonzosa, que fue, bueno, pues volver al sistema de la monarquía constitucional y todo el poder que podía tener un rey legítimo, un rey que reine y gobierne, se lo traspasó a los partidos políticos, a la partitocracia, a las mafias partitocráticas. De tal manera que ese rey que en origen, en la Constitución histórica de España, el rey tiene que tener su gobierno, su responsabilidad, sus gobernantes, sus virreyes, sus corregidores, eso se quita el muerto de encima y ese que se hace llamar rey lo que hace es darle todo su poder
a un sistema de partidos que responden a intereses ideológicos o ajenos. Eso respecto al contenido, ya me he quedado a gusto diciendo por qué estamos en contra de esa Constitución del 78. Javier, después de mencionar un poco lo que es el contenido de la Constitución y cómo un poco de cierta manera desde el principio se veía pues este arco que has mencionado que Mm, iba a seguir de acontecimientos. mm, Pasemos a hablar precisamente de la democracia y de la palabra democracia porque has mencionado muchos de los lemas machacones que nos llevan años repitiendo. Bueno, uno de ellos también es que la Constitución es la salvaguarda y el sostén de la democracia en la que vivimos. Así que te quiero hacer una doble pregunta a este respecto. El primero, para ti, ¿qué es la democracia, pero la democracia real? La democracia mm. de verdad. Y la segunda es si esa democracia real, esa democracia de verdad, es la que defiende la Constitución del 78 y la que aplica el régimen del 78 o no. Mm. Vamos a ver, la palabra democracia es muy problemática, ¿no? Porque el término griego kratos, el poder, también se puede entender como gobierno. Y no es lo mismo poder que gobierno. O sea, no es exactamente lo mismo, ¿eh? Entonces, yo creo que sí que sería deseable que el pueblo tenga poder, ¿eh? Lo que modernamente se dice y cursimente se dice empoderamiento, ¿no? Es decir, que tenga, bueno, que pese, que se le tenga en cuenta al pueblo, ¿no? Eh, pero el gobierno, lo que es el gobierno, por definición, no puede estar repartido en manos de todos, en manos de un pueblo. Un pueblo no puede gobernar. O sea, la democracia entendida como gobierno del pueblo es que es imposible, porque un gobernante no puede estar compuesto por millones de personas. Un gobernante tiene que ser uno, ¿eh? Uno o un grupo limitado. Eh, Eso para empezar. Entonces, yo creo que el gobierno del pueblo es imposible, pero poder del pueblo sí que es necesario que el gobernante tenga en cuenta ese poder del pueblo y se vea limitado por ese poder del pueblo. La manera de limitar y evitar los abusos no es lo que se inventó Montesquieu de trocear el poder entre legislativo, ejecutivo y judicial. La manera de evitar dictaduras y tiranías es que ese poder real o del gobierno esté limitado, moderado, templado por el pueblo. ¿Y eso cómo se hace? Pues porque el pueblo tenga sus instituciones, que pueden ser ayuntamientos, cortes, sociedades intermedias, cuerpos sociales naturales, fueros, leyes propias que limitan la labor del gobernante. En ese sentido sí que es aceptable la palabra democracia, pero desde luego no en el sentido moderno liberal, además y menos aún asociada a democracia de partidos, que parece que no puede haber democracia si no hay un sistema de partidos políticos electoral, de sufragio inorgánico masivo, en el que millones de personas eligen en teoría todo, pero al final los que mangonean las cosas son los comités de los partidos, ¿no? Por ahí creo que va la cosa de la democracia. Mm. Ujú. Mira, me gustaría profundizar en una cosa que has mencionado, porque has mencionado precisamente esos cuerpos intermedios que sirven de limitación del poder. Y es que, Mm. siguiendo un poco con esas frases machaconas que nos repiten con respecto al régimen del 78, también está precisamente esa idea de que, sin embargo, estamos en la época en la que la voz de la gente, la voz del pueblo, se escucha más, que este es el momento en el que se escucha más. ¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿piensas que, sin embargo, es en sistemas anteriores donde la voz del común estaba más o menos presente en la política en comparación con el momento actual? Mm. Nada, esa es una mentira como una casa, es de las mentiras típicas del sistema, y la realidad es que no se escucha a la gente. Y cuando la gente protesta y cuando la gente se harta y sale a la calle y hace una manifestación, pues el sistema como mucho las tolera, pero les entra por un oído y les sale por otra. Y inmediatamente el gobernante de turno sale diciendo, bueno, a ver, eh, y tiene cierta lógica, ¿eh? Salen los gobernantes diciendo, a ver, estáis protestando contra lo que habéis elegido. Pues no elijáis esto. Eh, eh, es como es el lema también en pleno, el lema medio cínico que se suele decir, disfrutad de lo votado, ¿no? Disfrutad de lo votado, pero es que el sistema está hecho para eso, para que disfrutemos de lo votado
y para que no nos quejemos, para que cualquier protesta que hagamos pues quede diluida en la nada y que no tenga sentido. Entonces, según el sistema, lo único que tiene sentido es votar una vez cada 4 años. Te gustan, pues te esperas 4 años y votas a otros. Ya vemos que ese sistema, pues, bueno, es la dictadura perfecta, porque al final consigues que hacer responsables al pueblo de los desastres que quiera hacer el partidos, lo que reciben es un cheque en blanco. Y entonces hay una falta de respeto total de los gobernantes hacia el pueblo. O sea, los gobernantes antiguos, en general, eh, tenían mucho más respeto hacia el pueblo. Quizá los antiguos, incluso hasta porque se jugaban el cuello, ¿no? Porque un gobernante injusto, pues se organizaba una algarada y lo podían defenestrar, tirar por la ventana, o podían quemarle el castillo, o podían hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, no sé, yo recuerdo incluso ministros de Franco, ¿no? El respeto, viendo alguna vez, pues viendo prensa de los años 60, las declaraciones que hacían los ministros de Hacienda en aquella época, el respeto con el que trataban al contribuyente, eso se ha perdido, eso no hay. El ministro de Hacienda no trata con respeto al contribuyente, lo trata con desprecio. Lo trata al pueblo como, bueno, los paganos que tienen que contribuir porque sí, obligatoriamente, y si no, mandamos inspecciones y multas. Y ya la presunción de inocencia no existe. Para empezar, el, todo contribuyente sospechoso de defraudador, por ejemplo, ¿no? Te pongo el ejemplo del tema de los impuestos. Entonces, no hay ningún respeto, no se escucha la voz del pueblo porque los únicos cauces de participación que ha establecido el sistema son los partidos políticos. Entonces, o te afilias a un partido político y vas trepando cargos, o ya te puedes callar. Incluso dentro de los partidos políticos tampoco es fácil eh, hacerte oír, porque dentro de los partidos políticos pues funcionan como eso, pues redes clientelares, gente que es a base de hacer la pelota al jefe, pues consigue medrar y consigue un puesto de diputado, lo que haga falta, ¿no? No se representa a la sociedad y lo que haría falta es que hubiese unos órganos, pues como, pues eso, cortes, diputaciones, órganos sociales naturales, cuerpos intermedios, ayuntamientos que fuesen voces de esa sociedad y que limitaran al poder, al gobierno. Mira, has mencionado precisamente lo de los partidos políticos y voy a entrar ahora en las declaraciones de una política además actual como es Cayetana Álvarez de Toledo, que dijo hace unos Mm. años que estamos viviendo, gracias a la Constitución, los mejores años de toda la historia de España. Y bueno, ¿tú qué opinas de estas declaraciones, Javier? ¿Qué piensas que se le debe exactamente a la Constitución del 78 y qué no? Pues mira, esta señora Cayetana Álvarez de Toledo es una contradicción flagrante, ¿no? Porque si dice que son los mejores años, pero al mismo tiempo ella misma, la misma persona, dice que estamos a punto de ser Venezuela, ¿en qué quedamos? O son los mejores años y es el mejor sistema, o es un sistema que nos pone en el precipicio, al borde del precipicio, de convertirnos en un narcoestado, en una dictadura terrible, ¿no? ¿Qué va a decir? O sea, ella al final, pues aunque sea de las personas que hablan con más, aparentemente, pues con más respeto, más elegancia y más datos y más rigor, al final es parte de la casta, es parte del sistema y defiende el sistema. Y lo que dice no hace una enmienda a la totalidad al sistema. Dice que el sistema funciona mal porque se nos ha colado Pedro Sánchez, que es un psicópata, ¿vale? Pero que si no fuese por Pedro Sánchez, el sistema sería perfecto. Pues no. El sistema lleva cojeando desde sus inicios, lleva este sistema del 78 y desde luego ha tenido sus antecedentes en el siglo XIX en otros sistemas igualmente negativos, ¿no?
A la Constitución del 78 al final no le debemos nada positivo, no le debemos nada positivo. Lo que le debemos es que España sea hoy por hoy una colonia, una ruina económica, social, y que todos los indicadores que, bueno, que pueden indicar, pues eso, una sociedad próspera, una con viva, con ganas de vivir, con familias, con gente con ilusión, todos los indicadores son negativos y nos ponen en alerta máxima. Y el marco que ha hecho posible esto es el 78. Y no se tienen que extrañar los políticos del 78 de que la mitad de los españoles echen de menos a Franco. Es que le han hecho bueno a Franco. Le han hecho bueno a Franco. O sea, nosotros siempre lo hemos dicho, fuimos antifranquistas cuando había que serlo. Le criticábamos a Franco en su momento porque veíamos que estaba centralizando, que estaba haciendo cosas de forma artificial, pero vamos, esta gente, esta gentuza, llevan 50 años adulterando todo, ocupando todas las instituciones y poniendo España en venta a intereses extranjeros y ideológicos, y es normal que la gente esté muy harta ya. Mira, cada vez que se hace una crítica a la democracia entendida de la forma liberal, que por eso quería antes establecer esa distinción entre la democracia, vamos a decir, real y esta democracia edulcorada o adulterada al estilo liberaloide, que al final es la que recoge la Constitución del 78, como bien nos has dicho, cada vez que se hace una crítica, como decía, ya se nos acusa precisamente de extremistas, de ser nosotros los dictatoriales, bueno, poco menos de ser unos fundamentalistas, entre otros exabruptos que nos dedican en estos casos para acallar precisamente las voces que son verdaderamente disidentes, que no son las que están dentro del sistema, sino fuera, como es nuestro caso. Y por todo esto, ¿crees que existe un fundamentalismo democrático o demócrata del cual no se habla nunca? Sí, sí, por supuesto. Existe un fundamentalismo democrático, un grupo de personas que defienden el sistema de manera irracional. Y mira, te lo voy a explicarlo a la audiencia con un dato, una serie de datos que los voy a explicar, que me parece que es importantísimo, esto que voy a decir ahora, y que se dice muy poco, lo dice muy poca gente. Mira, en los años 50 y 60, el Boletín Oficial del Estado publicaba unas 20 o 50 páginas al día. Eso daba, pues, que cada año la renovación legislativa en toda España era, pues, de unas 8.000 o 15.000 páginas. Hoy, 2025, el BOE publica 3.500 páginas cada día. Eso supone que cada año el BOE recoge digitalmente, porque en papel sería imposible, sería antiecológico total, recoge 250.000 páginas. 250.000 páginas. Si esto os parece mucho, sumadle los boletines de las comunidades autónomas. En total son más de 1.300.000 páginas entre el BOE y los boletines oficiales de las comunidades autónomas cada año. 1.300.000 páginas. Eh, y ya está, y no hay que decir mucho más. Estamos ante una cárcel de papel y de burocracia y de basura legal que nos tiene asfixiados. Y los defensores de este sistema, si defienden esto, es que son fanáticos. No es, esto una persona con sentido común no puede defenderlo. Y no me vale con decir que en Francia están igual. No, es que me da igual. Esto es un sistema que se les ha ido de las manos totalmente. Y que tienen, claro, pues un afán de control y de quitar libertad y de comer todos los aspectos, cualquier un resquicio que pudiera quedar de libertad en la sociedad, se lo comen y lo pasan a través de los partidos políticos y a callarse. Y si te molesta algo, pues dentro de 4 años, pues ya votas y votas otra cosa y ya está. Y esa es la solución para todo, simplemente. Javier, para cerrar esta entrevista,
Sí, Debido a todo este adoctrinamiento que hemos estado mencionando a lo largo de esta entrevista y que, bueno, que nos han dado con todo este tema del régimen del 78, mucha gente tiene una pregunta que me gustaría que tú, como presidente de la Comunión sí, sí. Tradicionalista Carlista, les respondieses. Y es, ¿qué pasaría después? Es decir, si cae el régimen del 78, si se deroga la Constitución, ¿hacia dónde podríamos o deberíamos caminar los españoles y por ende España? Bueno, vamos a ver. Ahora, respecto al futuro, respecto a hacia dónde vamos, a ver si la pregunta es, bueno, hay dos preguntas. Una es hacia dónde me gustaría que fuésemos y otra es hacia dónde creo que vamos, ¿no? Entonces, si seguimos como ahora, vamos al desastre, porque siempre, por muy mal que vayan las cosas, siempre siento decir que la situación es susceptible de empeorar, ¿eh? Hay que ser realistas. Las cosas van mal y está clarísimo que lo que se está sembrando es odio, es división, es, es un sistema pues muy liberticida, bueno, todo lo que hemos dicho, que excluye a Dios de la vida social, que machaca la vida social, que divide España y la trocea y crea enfrentamientos donde no tenía por qué haber y que pone la autoridad en manos de las mafias de los partidos. Eso no nos lleva a ningún buen lugar. Entonces, ¿qué haría falta? Pues haría falta pues, una reacción general de todos los españoles, que ese hartazgo de verdad se canalizase hacia pasos que restablecieran un orden y, por ejemplo, por decir algo que pudiera ser un poco ilusionante, imaginemos o recordemos los momentos en los que España, en los últimos tiempos recientes, ha tenido gobierno en funciones. ¿Verdad que esos momentos han sido como de un respiro, un alivio? Entre otras cosas, por lo que he dicho del BOE, ¿no? Del mar de páginas de leyes. Una España gobernada exclusivamente por funcionarios, y ojo, porque la palabra funcionarios tiene tan mala prensa, ¿no? Porque los pobres funcionarios están tan machacados y los buenos funcionarios, sobre todo, están tan machacados por los malos funcionarios que dan tan mal ejemplo. Eh, yo creo que una España gobernada por funcionarios, evidentemente por buenos funcionarios o por funcionarios que hicieran de alguna manera una depuración en sus filas, quitando a los malos funcionarios, ¿no? Y con un rey con un poco de cabeza a la cabeza y con una buena selección de diplomáticos, de funcionarios a la cabeza, daría lugar a un gobierno mucho más sano y mucho más sensato, fuera de previsiones ideológicas, porque se podrían hacer planes a largo plazo, se podrían hacer planes buscando el bien común y el bienestar de la gente, ¿no? No buscando cómo perderse en batallitas partitocráticas entre vamos a hacer esto porque así fastidiamos al otro partido o vamos a tomar esta medida porque así la próxima vez que estemos en el poder haremos no sé qué. Todos esos cálculos se borrarían de un plumazo si desaparecieran los partidos políticos. Entonces, desaparecer los partidos políticos de los gobiernos sería la medida estrella, la medida principal que podría dar España pues mucha vida y mucha luz. Por supuesto, tendría que haber instituciones representativas, empezando por los ayuntamientos. Es que los ayuntamientos tendrían que ser la fuente, hablábamos de democracia antes, la fuente de poder popular, de que la gente tuviese esa representación, tiene que nacer de los ayuntamientos, de los municipios. Los municipios serán los que tenían que representar las diputaciones o los gobiernos, los órganos regionales de gestión pública. Y desde ahí, desde abajo hacia arriba, esas representaciones, hasta las Cortes, son las que podrían dictar unas leyes justas que diesen lugar a un orden mucho mejor, ¿no? Que seguiría siendo una lucha, porque esto no es posible llegar a un sistema perfecto en esta tierra, pero sí que es posible, por lo menos, no estar tan mal como estamos ahora. Ujú. Por lo menos hacer una mejora que aunque no se prometa el cielo en la tierra, porque eso sería delirante poco menos y las veces que se ha hecho ha terminado Mm, muy mal, por lo menos muy bien. asegurarnos que se puede alcanzar
un sistema por lo menos decente. Por lo menos simplemente Mm, decente. Pues Javier Garisoain, bueno. qué decirte. Un placer tenerte otra vez en estas ondas tradicionales y estoy seguro que esta entrevista para toda la audiencia de Ahora Información va a ser muy interesante porque nos ayuda a comprobar una cosa que llevamos diciendo 200 años prácticamente, que es que otra forma de hacer las cosas y otro sistema es posible. Que no nos engañe la propaganda sistémica porque es posible. Claro que sí. Bueno, y viva Cristo Rey. Y viva Cristo Rey siempre. Y a todos ustedes, gracias, como no, una semana más por estar acompañándonos y les emplazo a vernos la semana que viene en una nueva edición de Ahora Información. Muchas gracias por estar ahí. Los artículos comentados se encuentran en la página web de Ahora Información, al amparo del